Luis hará una presentación de unos 20, 25, 30 minutos y luego daré paso a las preguntas, que os recuerdo por un tema importante. Hay aquí unas cajas aquí abajo que chatear, que bueno, que ahí la verdad es que si queréis dar la bienvenida a quiénes sois y de dónde venís, estupendo, porque luego lo voy a decir que bueno, pues una de las cosas buenas que tenemos con esto de la tecnología y los webinars online es que podéis apuntaros desde cualquier parte del mundo. Y en la caja de preguntas y respuestas o questions and answers, si estáis en inglés, ahí si nos hacéis las preguntas es mucho más ágil porque en el chat se nos pueden perder. Entonces, os lo agradecería. Y por otra parte, ya ya no quiero gastar más tiempo, estamos ya con un abanico de preparación de webinars bastante importante. Vamos a hacer en las próximas semanas uno de revamping, otros de códigos de red, bueno, y luego el Congreso de Energías Renovables que será en diciembre, y la verdad es que, bueno, pues si queréis ir viendo toda la actividad que vamos teniendo en estos temas de webinars, congresos, etcétera, desde la página web en eventos, y la página web de APA es www.appa.es, apa con 2ps.es, ahí lo podéis consultar. No me enrollo más, Luis, que casi parezco yo también que no paro de enrollarme y ya te doy paso a ti, que tú eres el importante. Gracias. Muchas gracias, Lucía. El honor es mío y os agradezco mucho la oportunidad que nos dais de participar y además con frecuencia en estas charlas renovables que organizáis en la asociación. La verdad es que el momento que vivimos es un momento complejo. Es complejo no solo en términos humanos, digamos económicos y también de negocio, y la complejidad pasa, entre otras muchas cosas, por este escenario o panorama regulatorio al que tú antes te referías. Cuando hablábamos de organizar este webinar, hablábamos de la complejidad que implica bueno, pues, ser fieles al título que le hemos puesto, es decir, hablar verdaderamente de un repaso práctico a los últimos cambios regulatorios. Como se trata de dar un repaso práctico y es un entorno regulatorio complejo, como bien decías, nos vamos a tratar de centrar fundamentalmente en los famosos decretos 1518 y 2320 y en dos normas que son, yo diría, cruciales para resolver este problema que genera la congestión en las redes en esa primera fase que se afronta en el desarrollo de proyectos, en la solicitud de accesos y conexiones. Y ahí hablaremos tanto del nuevo proyecto de Real Decreto de Acceso y Conexión como de la propuesta de circular de la CNMC. Ambas son muy recientes y son sucesoras a su vez de previos borradores ya promulgados con carácter, bueno, promulgados no, disculpadme, sacados a información pública por los reguladores anteriormente y que, como sabéis, generaron pues, un cierto conflicto entre Ministerio y CNMC por una potencial invasión de competencias que bueno, pues que al final dan como consecuencia que se saquen estas dos nuevas propuestas de normativa y que resuelven en su gran mayoría al menos esos problemas competenciales que fueron inicialmente denunciados. Si tenemos algo de tiempo, Lucía, también trataremos de referirnos a alguna otra norma como es el proyecto de Real Decreto por el que se regula el régimen económico de renovables, es decir, el famoso decreto del nuevo régimen económico alternativo al del apoyo o subsidios basado en el nuevo sistema de la ley del sector eléctrico que se basa, como sabéis, en retorno de la inversión y a la operación y es el que ha basado las últimas convocatorias de subastas. Estas nuevas subastas que están basadas fundamentalmente en la adjudicación de un precio de la energía. Bueno, sin más preámbulo,
vamos a empezar por el Real Decreto 1518, hace pues aproximadamente ya 2 años de esta norma, y yo diría que este nuevo entorno regulatorio empieza con este Real Decreto de 5 de octubre, que genera bastante expectación en el mercado y que, como luego veremos, es el comienzo. Empieza a tratar materias que luego han sido objeto de detalle en normas posteriores, especialmente en el último decreto, en el 2320. En primer lugar, yo creo que merece la pena que hablemos de autoconsumo. El 1518 introduce, como veis en la presentación, unas líneas generales del actual régimen de autoconsumo. Yo creo que hay algunas ideas que merece la pena destacar. Alude al concepto de proximidad, a la necesidad de conexión en red interior y a la posibilidad de la unión entre el centro de consumo y el centro de producción por líneas directas. La proximidad, cuando se trata de la utilización de la red, se fija en una distancia de metros, en 500 metros, y cuando se trata de líneas directas, pues se concede esa alternativa que en principio, bueno, pues es como digo, alternativa a la utilización de la red exterior, ¿vale? Las modalidades que introduce ya son conocidas, aunque luego son desarrolladas por el Real Decreto 244/19, pero son las conocidas de modalidades con y sin excedentes. Y, bueno, introduciendo en el caso de los excedentes 2 sujetos, el sujeto consumidor y el sujeto productor. Crea ese registro administrativo de autoconsumo de energía eléctrica del MITECO sin perjuicio de la potencial existencia de otros registros que puedan crear las comunidades autónomas. Y, bueno, como todos sabéis, porque es uno de los pilares de la defensa de este tipo de sistemas por el sector, bueno, se consigue la exención de cargos y peajes en la energía autoconsumida de origen renovable. Se introduce un régimen de sanciones para los incumplimientos, una muy grave por incumplimiento de requisitos técnicos que afecten a la calidad, preocupación del sistema eléctrico siempre por cuestiones que afectan a la calidad, y leves por incumplimiento de requisitos o incorrección en modalidades y regímenes económicos. Y también se introduce una sanción. Esto es relativamente importante y tenemos que tener en cuenta que hay unos umbrales y se elige entre el 10% de facturación anual por consumo de energía eléctrica o el 10% de la facturación por energía vertida, ¿vale? Pasando del autoconsumo a lo que se define el propio decreto 1518 como integración de renovables y servicios de recarga energética, bueno, pues es importante que tengamos en cuenta que se modifica por parte del Real Decreto la disposición transitoria octava de la Ley del Sector Eléctrico relativa a la caducidad de los derechos de acceso y conexión concedidos anteriormente a la entrada en vigor de la Ley del Sector Eléctrico, y se otorga una prórroga excepcional con el fin de posibilitar esa entrada en funcionamiento de los 9.000 megas de la potencia adjudicada en las subastas, y en última instancia alcanzar bueno, los objetivos de energía final renovable al final de este año. Bueno, es necesario tener en cuenta que esta disposición transitoria ha vuelto a ser modificada por el Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo, y hay que tener en cuenta que estos plazos que terminaban inicialmente el 31 de marzo, pues han terminado posteriormente, concretamente el 21 de agosto, en la medida en la que ese Real Decreto de 31 de marzo de estado de alarma establece la necesidad de que el cómputo se realice tras el transcurso de 2 meses desde la finalización del estado de alarma. Es importante el capítulo que dedica este Real Decreto, recordémoslo todos, a la movilidad sostenible y a los servicios de recarga energética, fundamentalmente dando lugar a lo que se ha considerado como la liberalización de los servicios de recarga eléctrica y eliminando la figura del gestor de cargas, ¿vale?
Estos servicios, básicamente y en 3 palabras, pasan a ser prestados por cualquier consumidor, debiendo cumplir para ello los requisitos que se establezcan reglamentariamente por el Gobierno. Se crea un listado de puntos de recarga que gestionarán, evidentemente por proximidad y por capacidad de gestión, las comunidades autónomas y que deberá ser remitido al Ministerio, en el que se deberán incluir las instalaciones de recarga de vehículos y sus emplazamientos, y se introduce también una infracción leve por incumplimiento de las obligaciones en materia de recarga eléctrica. Uno de los puntos más importantes del decreto y los que tienen mayor importancia práctica, en aquella época tened en cuenta que empieza a crecer de manera espectacular las solicitudes de acceso y conexión a la red, tanto de distribución como de transporte. Uno de los puntos fundamentales de ese Real Decreto es el incremento de las cuantías de los avales de 10 a 40 euros kilovatio instalado. Y se introducen también, como recordaréis, obligaciones de pago del 10% del valor de la inversión de las actuaciones en la red, sufragadas por los titulares de los permisos, en un plazo no superior a 12 meses desde la obtención en los puntos con tensión superior a 36 kilovoltios. Recuerdo que cuando hablamos de esos 12 meses desde su obtención nos estamos refiriendo a la obtención en firme de los permisos de acceso y conexión. Y luego recordad también, aunque esto es algo que ya se ha convertido en práctica habitual en el desarrollo de proyectos de renovables, que existía también, o se introduce por esta disposición, bueno, la obligación de el abono en el plazo de 4 meses de la cantidad tras la obtención de la autorización administrativa en la suscripción del contrato de encargo de proyecto, que puede prever más pagos. ¿Cuál es nuestra experiencia en el establecimiento de estos plazos de pago? Normalmente este tipo de contratos introduce obligaciones de pago que se refieren a hitos administrativos del proyecto. Con lo cual, pues tenemos la obligación de pago del 10% y la obligación del pago del 90% restante en hitos del proyecto. Por primera vez empezamos ya a intuir que es necesario ordenar los procedimientos administrativos en cuanto a la tramitación del desarrollo de proyectos en renovables, y esta ordenación, este intento de ordenación de la tramitación de los proyectos se realiza con la incorporación de hitos de avance de proyectos. Estos hitos empiezan a anunciarse: solicitudes de IVA, autorizaciones administrativas previas, construcción y explotación, y se alude en este primer momento al establecimiento reglamentario de estos hitos. Hay una serie de avances o anuncios de que esos hitos se incluirán a través de normas reglamentarias, pero finalmente estos hitos, como todos sabéis, han sido introducidos finalmente por el Real Decreto 23. Luego hablaremos con detalle sobre ellos, con lo cual no nos detenemos. Es importante también citar aquí puntualmente que ya nos avanzan también de algo, algo que ha constituido pues, la preocupación pues, de los últimos meses del sector, y es la validez de los permisos de acceso y conexión para lo que se deba considerar la misma instalación. Pero esta norma, el 1518, no establece criterios, ¿vale? Lo deja para un posterior desarrollo reglamentario. Sí que nos anuncia que el incumplimiento determinará la ejecución de garantías. Bueno, de esto hablaremos cuando aludamos posteriormente al decreto 2320, con lo cual, insisto, terminamos aquí con esta parte, no sin antes aludir a la existencia de un régimen transitorio para instalaciones con permisos de acceso y conexión anteriores al Real Decreto Ley. Las posibilidades que se establecen fundamentalmente en ese régimen transitorio son las de la renuncia al derecho de acceso y conexión en el plazo de 3 meses desde la entrada en vigor del Real Decreto, obviamente con devolución de la garantía. Recordemos que esos 3 meses más o menos coincidieron con el final de las Navidades, principios de año de 2019, que ese 6-7 de enero pues fueron
fechas entretenidas, como lo vienen siendo en este sector pues los últimos veranos y las últimas vacaciones. Yo no sé si aquí hay algún interés en que estos periodos coincidan siempre con fechas de este estilo, pero la verdad es que ha sido algo que ha venido ocurriendo. Bueno, la alternativa en definitiva es, bueno, pues efectuar, no renunciar, no haber renunciado o efectuar, y por lo tanto efectuar el pago del 10% en 12 meses desde la entrada en vigor y suscribir el contrato de encargo de proyecto, eso sí, en 12 meses que se computarán tras el abono del 10%, la obtención de la autorización o la entrada en vigor del Real Decreto Ley. Y transcurridos esos plazos, pues la sanción era la de la caducidad de los permisos y la ejecución de las garantías. No sé cómo vamos, Lucía, en términos de tiempo, pero quizá debamos... Todavía tienes un ratito. Lo sí. que notamos es que de vez en cuando te perdemos un poco la conexión. De vez en cuando. Ajá. Vale, pues trataré Lucía, de... disculpa, se ve bien, es tu conexión, me temo. Vale, fenomenal, estupendo. Muchas gracias. Vale, vamos a tratar de ir a lo fundamental de la presentación y tratar también luego de dar un tiempo al coloquio. Hay una, yo diría, importante novedad de este decreto que crea expectación y que ha sido utilizada en la práctica y que, bueno, pues tan interesante fue que posteriormente en el decreto 2320 queda sin efectos, que es la introducción de la consideración de un número máximo de posiciones equivalente al de una calle de acuerdo con la configuración de la subestación, adicionales a las existentes y a las previstas en la planificación de la red de transporte, ¿vale? En definitiva, esto tenía unos límites, ¿vale? No era una previsión ilimitada. Se establecían los límites de que esto fuese posible técnica y físicamente, ¿vale? De que se produjese por virtud de la imposibilidad de generadores o por motivos técnicos o administrativos o por falta de acuerdo con titulares de infraestructuras de evacuación de generación, de conectarse a través de posiciones ya existentes o incluidas en la planificación de red. Lo que nos explica fundamentalmente que esto fue una solución práctica que el Ministerio arbitra para dar solución a estas situaciones. Luego veremos que el decreto 2320 y el nuevo decreto de acceso y conexión prevén otras soluciones para este tipo de faltas de acuerdo. Y finalmente, pues se prevé el pago de los costes de inversión asociados por los sujetos que deseen conectarse a la posición. Un comentario muy rápido. Esto ha sido, como digo, utilizado en la práctica, ha sido una solución para cuando se daban estas circunstancias. Esto nos daba, tengamos en cuenta, no más capacidad de acceso. Este número máximo de posiciones equivalente al de una calle, lo que nos permitía era contar con más capacidad de conexión, no de acceso. Pero esto, en definitiva, servía también para que fuese posible la concesión de acceso cuando la concesión de acceso estaba limitada por razones de conexión, que es algo que nos ha pasado recientemente en muchos IVA de red eléctrica, y que generaba situaciones, vamos a decir, indeseadas en la configuración o en la determinación de si estábamos ante un problema de acceso y conexión en la definición de los medios de reacción, de los instrumentos de reacción que teníamos frente a ellas en términos de impugnación, ¿vale? La verdad es que esta alegría duró poco. Yo creo que es evidente que esta solución generaba una cierta falta de control en términos prácticos por parte de quien tiene que llevar a cabo la gestión de la red, y yo intuyo, y digo intuyo porque no lo sé, pero me da la impresión de que esta es la razón fundamentalmente que ha conducido a que quede sin efectos como consecuencia de la promulgación del Real Decreto Ley 2320. Eso sí, curiosamente, se introduce en el 23, como luego veremos, la posibilidad de definirse mediante Real Decreto criterios para incorporar posiciones adicionales que serán consideradas instalaciones planificadas e incluidas en los planes de inversión a los efectos del procedimiento de acceso. Vamos a hablar rápidamente del Decreto Ley 17, y fundamentalmente porque tiene una dimensión práctica en estos días, y es que tenemos, como
nos recordaba ayer la asociación en un correo que nos envió a todos, bueno, tenemos esa fecha del 30 de septiembre de 2020 muy próxima. Nos referimos a la norma de 2019 por la que se establece, bueno, pues un intento de compensación de la rentabilidad razonable perdida por determinadas instalaciones, y se establece un intento de compensación, bueno, con carácter excepcional, aplicando una rentabilidad razonable para los 2 próximos periodos regulatorios, no del 7,09, que es la que se establece como rentabilidad razonable para el segundo periodo regulatorio, sino del 7,389 durante los 2 periodos regulatorios siguientes, para todas aquellas instalaciones en las que se den los requisitos que conocemos de retribución primada, que tienen esta retribución primada como reconocimiento de la que tenían o transformación de la que tenían anteriormente a la entrada en vigor del Real Decreto Ley 9/2013, cuando se dieran estas circunstancias que conocemos, es decir, que no se hubiese iniciado ni se iniciase un procedimiento arbitral o judicial motivado por la modificación del régimen retributivo especial, o que se acreditase ante la Dirección General de Política Energética y Minas antes del 30 de septiembre la terminación anticipada del procedimiento y la renuncia o su reinicio. Bueno, sobre esto dos cosas, aunque insisto, esto es algo que ya nos ha sido recordado ayer por la asociación, por lo tanto, iremos muy rápido. Ese plazo del 30 de septiembre hay que entenderlo modificado como consecuencia de la normativa del periodo de alarma, y este plazo se traslada al 18 de diciembre, pero adicionalmente, pues aquí caben interpretaciones. Mayoritariamente todos hemos interpretado que cuando se dan circunstancias en las que no se ha iniciado todavía ese procedimiento arbitral o judicial, bueno, pues no hay que hacer nada, es decir, las plantas recibirán esa retribución, y si con carácter posterior a esta fecha, la establecida del 30 de septiembre o la posterior del 18 de diciembre, se inicia este procedimiento, bueno, pues lo lógico era esa comunicación de renuncia de la rentabilidad establecida con carácter excepcional, con la obligación de la liquidación de los importes recibidos de forma extraordinaria, como un cálculo de diferencias entre la rentabilidad del 7,389 y la del 7,09. Es verdad que, bueno, pues hay voces que me parecen muy razonables que apuntan a la conveniencia de presentar un escrito aclarando estas circunstancias para obtener una mayor seguridad jurídica. Hay una previsión en este Real Decreto, en esta norma, de lo que se vinieron a llamar nudos de transición justa. Veremos luego que esto ha sido definido un poquito más en el Real Decreto 23, con lo cual ya empezamos a ver constantes referencias al Decreto 23 y ya, bueno, pues vamos a ir caminando hacia él. Digamos que se habilita al Ministerio para regular procedimientos y establecer requisitos para el otorgamiento, ojo, de todo o parte de la capacidad de acceso de evacuación de los denominados nudos de transición justa. ¿Cuáles son estos nudos? Los afectados por cierre de instalaciones de energía térmica de carbono termonuclear, a favor de instalaciones nuevas de producción de energía renovable, y que además de los requisitos técnicos económicos ponderen beneficios medioambientales o sociales. Bueno, luego veremos. Aquí los requisitos no están muy claros. Estos requisitos se desarrollarán más adelante, y yo siempre suelo decir que aquí, aunque no están previstos los sistemas de concurso, que se especifican expresamente en el 23, excluyendo la adjudicación de potencia o de capacidad de evacuación, mejor dicho, para estos nudos de transición justa, nada impide que al final los procedimientos que se establezcan sean de unos concursos ad hoc, no los previstos con carácter general posteriormente, pero bueno, esto es algo que estamos pendientes de ver porque hablaremos luego de lo que son los criterios establecidos, se habla de unos méritos, pero no se define muy claramente lo que es. Hemos llegado al decreto clave, hemos llegado al decreto clave, y dentro del decreto clave al nudo gordiano dentro de ese decreto.
llegamos al establecimiento a través del decreto 2320 de la acreditación de hitos administrativos. En definitiva, ya decíamos antes que nos venían anunciando desde el decreto 1518 y en esa disposición transitoria de la ley del sector eléctrico que aludía a la existencia de instalaciones con permisos concedidos con anterioridad a la entrada en vigor de la ley del sector eléctrico y que establecía la caducidad si no se había obtenido la autorización de explotación antes de 2 meses desde la finalización del estado de alarma, es decir, antes hemos visto 21 de junio de 2020 y 5, por eso los 2 meses hemos referido antes al 21 de agosto, o los 5 años desde la obtención del derecho de conexión del punto de red. La caducidad producida por estos 5 años la descartamos porque efectivamente, bueno, tengamos en cuenta que estamos hablando de la obtención antes de la ley del sector eléctrico, como los más tardíos tendrían que tener su misma fecha, con lo cual estamos hablando del año 2018, con lo cual deberíamos ir más a los otros, es decir, a esta situación de caducidad o renuncia que se ha producido con carácter anterior. Pero ya directamente en esta norma se establece el plazo para el cumplimiento de los hitos administrativos, que yo os diría que de forma rápida podríamos dividir entre aquellos supuestos en los que el permiso se ha obtenido entre el 28 del 12 del 2013 y el 31 de diciembre de 2017. Y también habría otra subdivisión en relación con aquellos permisos obtenidos con posterioridad al 31 de diciembre de 2017, teniendo en cuenta la fecha del dies a quo, es decir, desde cuándo computamos el plazo. De tal forma que si el permiso había sido obtenido antes del Real Decreto 2320, en la presentación que veis ahí una errata, pues se computará desde la fecha de entrada en vigor del 2320, es decir, el 25 de junio de 2020, de tal forma que si hubiese sido obtenido el permiso desde la entrada en vigor del Real Decreto 2320, se computaría desde la fecha de obtención de los permisos de acceso y conexión. Con lo cual, bueno, estos son los hitos en concreto en términos de plazo los tenéis ahí en la presentación que luego compartiremos con todos vosotros, además de estar siempre a vuestra disposición para comentar dudas que puedan surgir en relación con esto. Los hitos son cortos. La necesidad de acreditar la solicitud presentada y admitida de la autorización administrativa previa era de 3 o 6 meses, de la obtención de día favorable de 18 o 22 meses, de la obtención de la propia AAP, es decir, de la autorización administrativa previa de 21 o 25 meses, la obtención de la de construcción 24 o 28 meses, y la obtención de la autorización de explotación 5 años, ¿vale? El cumplimiento de los hitos debe acreditarse ante el gestor de la red, ¿vale? Y la no acreditación del cumplimiento de estos hitos daba lugar a la caducidad automática o da lugar a la caducidad automática de los permisos concedidos. Y la ejecución de las garantías económicas, salvo que excepcionalmente, si por causas digamos, no imputables al promotor, no se obtiene día favorable, pues insistimos, de forma excepcional, no se producirá la ejecución de las garantías. La verdad es que aquí hay un margen de discrecionalidad grande, algo que hemos criticado habitualmente en estos foros, y una de las habituales alegaciones que formulamos en relación a la normativa, luego lo veremos fundamentalmente cuando hablemos de las causas de ejecución del nuevo borrador de Real Decreto de acceso y conexión y la circular, es la necesidad de concretar más estos supuestos de ejecución o de no ejecución excepcional. Y esto fundamentalmente porque, como sabéis, hemos pasado en el ámbito del sector eléctrico y en concreto del sector renovable de un ámbito en el que no estaba claro en el sistema anterior la ejecución de garantías vinculada al objetivo de conseguir la conexión de la planta, y la ejecución se producía únicamente cuando se producía el desistimiento o no se contestaba a los requerimientos efectuados por plazo de 3 meses.
hemos pasado a un sistema en el que la presentación de las garantías se asocia a un compromiso de puesta en marcha de las plantas. Y precisamente por estas circunstancias, esto unido a la concreción de plazos, pues todo ello nos lleva a, bueno, pues a ser muy cautos cuando analizamos estas normas. Siempre le hemos pedido al regulador y al legislador que en la medida de lo posible garantice la necesaria seguridad jurídica, lo que da lugar pues, a un marco de certidumbre jurídica que facilita la inversión en nuestro sector. Sabéis que excepcionalmente se ha arbitrado la posibilidad de renunciar a los permisos o a su solicitud, cuestión importante de matiz, en el plazo de 3 meses desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley 2320 con devolución de las garantías económicas. Esto es algo que ocurre esta misma semana. Aquí hay una, digamos, opinión, yo no diría que unánime, pero mayoritaria, de que el plazo termina el viernes, pero sí que hay algunas voces que dicen que termina el 24, aunque lo natural es que si computamos los plazos en términos de cómputo de plazos administrativos de la Ley 39, pues debería terminar el viernes 25. Sí que es verdad que hay algunas voces que apuntan a que se produce una paradoja, y es que si termina el 25 nos encontramos con 4 25 de mes en un plazo de 3 meses. Pero bueno, yo creo que esta es una anécdota que no debemos considerar y que unánimemente el plazo de vencimiento se produce el viernes 25. Esa es también nuestra opinión. Pero bueno, se comenta porque hay alguna voz en sentido contrario, y en derecho ya sabéis que se admite cualquier opinión que esté debidamente justificada. Entendemos que el Ministerio en definitiva va a admitir la renuncia en el plazo del 25, pero llamamos la atención sobre esta circunstancia. Y hay una circunstancia también que es conveniente recalcar en relación con este planteamiento, con esta ventana de oportunidad de renuncia de derechos de acceso y conexión y solicitudes, fundamentalmente cuando uno considera que no es posible cumplir con los hitos administrativos exigidos que producirán como efecto la caducidad, que es ese efecto de moratoria de nuevas solicitudes de acceso y conexión con excepciones, como veremos ahora, entre otros, para los nudos de transición justa. La disposición transitoria primera establece, como decimos, esa moratoria para nuevas solicitudes de acceso desde el 25 de junio hasta la aprobación por parte de la CNMC y del Gobierno del Real Decreto sobre acceso y conexión, y durante este periodo no se admitirán inicialmente nuevas solicitudes. Recordad que la tramitación del Real Decreto se acordó que iba a llevar un trámite de urgencia. A esos efectos se llevaron a cabo los acuerdos de Consejo de Ministros que lo permitían, se daban los criterios establecidos en la Ley de Gobierno y que, por lo tanto, todos esperábamos que a partir del mes de octubre fuese posible las nuevas solicitudes de acceso y conexión. Bueno, esto finalmente no va a ser posible porque se van a retrasar un poco más las promulgaciones, las aprobaciones. Entendemos primero que del Real Decreto de Acceso y Conexión y posteriormente, o de forma inmediatamente posterior, la circular sobre acceso y conexión. Hasta ese momento, sabéis que los gestores de las redes no van a admitir nuevas solicitudes de permiso de acceso, con algunas excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Pues ya sabéis, si a la entrada en vigor del Real Decreto se ha remitido a la Administración competente para la tramitación de la autorización administrativa el resguardo de depósito de las garantías económicas. Para plantas de producción de autoconsumo con conexión a la red de distribución, estamos hablando de aquellas que exigen o que necesitan el permiso de acceso, es decir, aquellas con excedentes en nudos de determinado voltaje, para otorgar permisos de acceso a consumidores de energía eléctrica y para el otorgamiento de permisos de acceso y conexión para garantizar una transición justa. Y en cuanto a la transición justa, pues recordemos que conforme a tanto la disposición adicional primera, la Dirección General de Política Energética y Minas podrá solicitar al operador el cálculo de capacidad de acceso individualizada por los nudos,
y el anexo del Real Decreto establece ya, le pone cara y ojos a cuáles son esos nudos de transición justa que, aunque estaban anunciados desde el decreto 1518, pues todavía no los conocíamos. Y antes hablábamos de nudo gordiano con lo que eran las cuestiones relativas a la ventana de oportunidad y a los hitos, y bueno, pues algo que tiene una incidencia práctica significativa en esos posibles desistimientos y renuncias de permisos de acceso y conexión y desistimiento de solicitudes, pues se refiere a la disposición adicional 14ª del Real Decreto 1955, que se establece, que se incluye por medio de este Real Decreto, y al anexo segundo de este Real Decreto 1955, que también se introduce por el Real Decreto 23, y que es, bueno, ya nos dice, recordad que lo anticipábamos en el Decreto 18, qué es lo que deba ser considerada una misma instalación a efectos de permisos de acceso y conexión. De momento, un pronunciamiento general que es el principio, es decir, los permisos de acceso y conexión otorgados solo tienen validez para la instalación para la que fueron concedidos, ¿vale? Inicialmente, en el 1518, en octubre, siempre pensábamos en algo de naturaleza técnica, es decir, hablábamos siempre, o pensábamos, mejor dicho, en tecnología, aunque ya los primeros borradores del Real Decreto de Acceso y Conexión establecían ya algunas características de lo que deberían ser consideradas estas circunstancias, con lo cual, bueno, pues ya no eran o no se estaba pensando únicamente en cuestiones de carácter tecnológico o de tecnologías diferentes. Se nos dice que el otorgamiento de un permiso de acceso y conexión a una instalación estará condicionado a que ésta pueda ser considerada la misma, a aquella a la que se refiere la solicitud, no el permiso, sino incluso la solicitud con la que se inició el procedimiento de acceso y conexión. Y esto tiene como consecuencia práctica, pues, o bien la necesidad de actualizar el permiso o actualizar la solicitud. Ahora veremos en la diapositiva siguiente lo que son los supuestos en ese anexo 2 de lo que deban ser considerados misma instalación a los efectos de esta disposición adicional 14ª y, por lo tanto, de lo que debamos considerar que exige esa actualización de la solicitud o que exige la actualización del permiso de acceso y conexión. Y si la instalación no es considerada la misma, pues, ¿qué es lo que pasa? Bueno, no pasa nada más que hay que solicitar un nuevo acceso y conexión a la red para la obtención de nuevos permisos, con lo que esto implica respecto a la pérdida de prelación, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los criterios? Pues ya decimos que se introduce un anexo 2 del Real Decreto 1955 y aquí hay que tener en cuenta que respecto a lo que es la tecnología de generación se nos remite, se alude a que no se pierda no se pierda el carácter síncrono o asíncrono de la instalación, o a que la instalación pertenezca al mismo grupo previsto en el artículo 2 del Real Decreto 413-2014, el decreto de lo que antes era considerado el régimen especial y ahora, bueno, sabéis que es el procedimiento que se sigue fundamentalmente tanto para la retribución de plantas renovables, tanto si tienen régimen específico, retributivo específico o no, como para la tramitación. Y bueno, pues aquí se introducen dos novedades significativas. Se introduce la famosa norma de los 10 kilómetros, lo que ya pues, ha sido acuñado en el sector como la norma de los 10 kilómetros, y la norma relativa a la capacidad de acceso. Respecto de la capacidad de acceso, una cuestión muy interesante, y es la posibilidad de incremento de la capacidad de acceso en una cuantía siempre no superior al 5% de la capacidad de acceso solicitada o concedida en el permiso de acceso original. Bueno, esto se refiere a la posibilidad de incrementar la capacidad de acceso. Pero claro, esta posibilidad de incremento de la capacidad de acceso, que exigirá en definitiva una actualización de permiso,
porque por encima del 5% tendremos que hacer, como hemos dicho antes, una solicitud de nuevo permiso de acceso y conexión, pues es una circunstancia que exigirá, lógicamente, que esa capacidad de acceso exista. Esto no funciona igual, y esto es importante dejarlo claro, que la consideración del número de posiciones equivalente al de una calle que se daba en el decreto 1518. Es decir, esto no es algo que se presume jurídicamente, no es una presunción juris et de jure o juris tantum, no, esto es algo que se nos permite para que desde un punto de vista práctico no sea necesaria la modificación del permiso de la solicitud, pero claro, tiene que haber capacidad de acceso en el nudo, si no, pues no será posible este incremento. Y hay una circunstancia muy importante desde un punto de vista práctico que comentar. Recordáis que antes hablábamos de que el 1518 se establecía ya la norma de que no se pudiesen utilizar los permisos de acceso y conexión para una instalación distinta. Se nos presentaba con cierta frecuencia un caso práctico en el despacho que se refería a una consulta en el despacho que se refería a la posibilidad de utilizar accesos y conexiones que nos hubiesen sido concedidos en IVAs, esto era habitual en IVAs de red eléctrica, para repartirlos entre distintas instalaciones. Bueno, esto que aunque tenía muchas dudas teóricas había sido admitido por el operador de forma habitual, es ahora limitado específicamente por la norma y se dice literalmente que no se considera que se mantiene la capacidad de acceso cuando ésta disminuya respecto de la solicitada o la otorgada en el permiso como consecuencia precisamente de esa reducción de potencia instalada o nominal que resulte de la división de un proyecto en dos o más proyectos de instalación de generación cuya suma de potencia sea igual a la potencia original. Es decir, no es un problema de reducción, no es un problema de reducción, la potencia de acceso se puede reducir. Ya veremos si a través de una actualización o no, en determinados supuestos. Lo que se nos dice es que no se considera que se mantiene la capacidad de acceso cuando se intenta llevar a cabo este split de potencia de capacidad de acceso entre dos instalaciones. Y en cuanto a la ubicación geográfica, bueno, pues ha habido mucho revuelo aquí y ya sabéis que la norma lo que fundamentalmente establece es que no hay modificación de la ubicación geográfica de las instalaciones de generación cuando el centro geométrico de las instalaciones planteadas inicialmente y finalmente sin considerar las infraestructuras de evacuación no difieren en más de 10.000 metros, 10 kilómetros. Si tenemos tiempo, Lucía, en el tiempo del coloquio o de las preguntas, veremos cómo ha de interpretarse esto, porque los supuestos son infinitos y esto nos consta que ha dado lugar pues, a la puesta en práctica de ese desistimiento y renuncia por el temor que se pueda producir a una ejecución de garantías en supuestos en los que no se dan estos 10 kilómetros respecto al proyecto original definido en la solicitud original. ¿Vale? Y en cuanto al marco retributivo alternativo, especialmente por si por la hora luego no nos da tiempo para hablar de ello, Lucía, pues yo creo que conviene recordar que ya el decreto 23 es el que establece, sienta las bases del diseño de un marco retributivo alternativo al régimen retributivo específico. Ese régimen que se basa, como todos sabéis, fundamentalmente en una retribución a la inversión y en una retribución a la operación. Estaba previsto en la ley del sector eléctrico. Por eso este nuevo marco de lo que se han venido a llamar subastas por precio de la energía han de alguna forma exigido una modificación del marco regulatorio establecido en la ley y por eso el rango normativo de esta norma, para poder introducir de alguna forma pues, un sistema de retribución o de soporte bueno, pues a lo que ha sido llamado en el sector el desarrollo con riesgo mercado, alternativo, como decimos, al establecido en la ley del sector eléctrico.
Y este sistema, que luego veremos, insisto, si tenemos tiempo, pues es un sistema que el gobierno puede desarrollar reglamentariamente, ya existe un borrador, con un marco retributivo basado en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía. ¿Y cuáles son las características fundamentales de ese sistema? Bueno, el procedimiento es un procedimiento de concurrencia competitiva, o lo será, ¿vale? Se establecerá por una orden y luego habrá una resolución que convocará las distintas subastas. El producto a subastar será la energía eléctrica, la potencia instalada o una combinación de ambas, ¿vale? Y la variable, que yo creo que es el elemento más significativo y más importante, ya en este caso, bueno, pues no se pujará por capacidad de megavatios instalados para construir, se pujará en definitiva sobre el precio de la energía. Es decir, que ofreceremos en definitiva producir energía a un determinado precio fijo. Se podrá distinguir entre diferentes tecnologías de generación atendiendo a sus características técnicas, al tamaño, a los niveles de gestionabilidad, a los criterios de localización, a la madurez tecnológica. Este es un elemento muy importante que dará lugar a determinado tipo especializado de subastas, entre otros aspectos, y se podrán fijar, ya nos decía el 2320, se podrán fijar mecanismos para atender también a las particularidades de las comunidades energéticas a efectos de competir en futuras subastas en igualdad con otros participantes. Queda ya muy poco para terminar de hablar de este 2320 y entrar en 5 minutos, que yo creo que será, Lucía, lo que nos quede para hablar de Real Decreto de acceso y conexión. Poco más, porque llevamos ya bastante desde I10, entonces, bueno, por ir a las preguntas y demás, intenta, pues eso, pues ya ir muy vale. Enfocado. Gracias. Vamos a intentar no superar la hora de exposición respecto de lo anunciado, y me cortas si ves que me paso. Así que aquí de lo que se trata, el protagonista no somos nosotros, sino que es el sector, que seguro que como, bueno, pues que el entorno es tan, desde un punto de vista regulatorio es tan interesante, seguro que hay cuestiones a tratar, ¿vale? Pero yo creo que merece la pena hablar, aunque sean 30 segundos, de la agilización de procedimientos de autorización que preveía ya el 2320 y de la modificación que en este sentido llevaba a cabo del decreto 1955. Y hablábamos fundamentalmente de que, recordad, lo hablamos siempre en todos los eventos del sector en los que participamos, de la queja relativa a que desde la derogación del anterior en régimen de renovables, del 661, no teníamos un concepto, una definición normativa de lo que era modificación no sustancial en el procedimiento sustantivo de operación, de desarrollo de plantas, de operación, en el procedimiento sustantivo de autorización, no de operación. Y bueno, pues este marco normativo nos lo da el Real Decreto Ley 2320, que introduce modificaciones al Real Decreto 1955-2000 y nos habla de lo que es modificación no sustancial de instalaciones de generación en las autorizaciones administrativas y sus implicaciones. Yo diría que aquí fundamentalmente tenemos que considerar dos escenarios: las modificaciones de instalaciones con autorización administrativa previa podrán obtener autorización administrativa de construcción sin requerir una nueva AAP cuando se cumplan todas las condiciones siguientes. Ojo, son condiciones acumulativas, no alternativas, ¿vale? Modificaciones que no sean objeto de una evaluación ambiental ordinaria, terrenos afectados tras las modificaciones que no excedan la poligonal definida en el proyecto autorizado, potencia instalada tras las modificaciones que no exceda del 10%, esto es importante, entre estos dos hitos de AAP y AAC podemos hacer un incremento del 10% de la potencia instalada. Luego veremos también las consecuencias que esto pueda tener en relación con la potencia nominal, la potencia pico en cuanto a lo que son los permisos. Las modificaciones no supongan un cambio de tecnología de generación,
las modificaciones no supongan alteraciones de la seguridad, no se requiera declaración de utilidad pública en concreto y las modificaciones no produzcan afecciones sobre otras instalaciones de producción de energía eléctrica en servicio, lo que se enlaza con la seguridad. Y en relación con las modificaciones no sustanciales de instalaciones, tendrán que obtener únicamente la autorización de explotación, es decir, en este caso nos estamos refiriendo a modificaciones que se produzcan entre el momento de la obtención de la AAC y la autorización de explotación, bueno, cuando se cumplan las siguientes condiciones. No se encuentren dentro de la aplicación de la Ley de Evaluación Ambiental, no se produzca alteración de las características técnicas básicas. Antes hablábamos de un 10%, aquí hablamos de un 5%. Luego, si las acumulamos, podemos hablar de forma acumulativa de hasta un 15% de incremento de esa potencia de la instalación. No se produzcan alteraciones de seguridad, no se requiera, al igual que antes hablábamos de declaración de utilidad pública, no se produzcan modificaciones de líneas que no provoquen cambios de servidumbre de trazado. Ojo, que esto pues es algo que habitualmente se da, aunque luego vemos excepciones, y es cuando esto se produzca de mutuo acuerdo, y que se produzcan modificaciones de líneas que impliquen sustitución de apoyos o conductores por deterioro o rotura. Es evidente que si esto pasa, pues no deben considerarse modificaciones sustanciales. O modificación de configuración de subestación sin variación del número de calles ni posiciones en el caso de instalaciones de transporte o distribución que no impliquen cambios retributivos. Lucía, lo dicho, vamos a intentar en 5 minutos hablar del Real Decreto de Acceso y Conexión y de la circular, aunque lo vamos a tener que hacer, insisto, en grandes conceptos, ¿no? Para hacerlo muy rápido. Sabéis que son normas que han sido sacadas a información pública, sobre las que hemos presentado alegaciones en el grupo de trabajo de la asociación al que pertenecemos. Pues hemos trabajado en esta materia y hemos presentado alegaciones. Y bueno, pues fundamentalmente yo creo que hay grandes principios que inspiran esta nueva y bien acogida en general nuevo procedimiento de tramitación de los procedimientos de permiso de acceso y conexión. Lo más importante, yo diría, es que se establece un procedimiento único en el que el gestor de la red se convierte en interlocutor único, que el criterio general de otorgamiento es el principio de prelación temporal con determinadas excepciones, ¿vale? Como por ejemplo los concursos de capacidad, del establecimiento de un procedimiento abreviado, de la contemplación del supuesto de hibridación, ¿vale? Con unos requisitos para las solicitudes que deben someterse al procedimiento general de otorgamiento de acceso y conexión con determinadas particularidades, ¿vale? Yo diría que clarifica ya el marco de la resolución de conflictos de acceso y conexión, atribuyendo la competencia a la CNMC o al órgano autonómico correspondiente, ya se trate de acceso o conexión, pero perfilando esta capacidad, esta competencia en función de la competencia para la autorización, ¿vale? Y luego, bueno, pues también se clarifica evitando pues un desarrollo probablemente excesivo o una multiplicación de trámites administrativos, estableciendo un trámite vinculante de la CNMC cuando se trata del establecimiento de condiciones económicas y condiciones temporales de puesta en servicio o calendarios de ejecución de instalaciones de titulares de redes, ¿vale? Yo diría que, bueno, pues que hay novedades muy significativas como son las de los concursos de capacidad de acceso. Yo tengo la intuición, y lo comparto con vosotros, tengo la intuición de que en el futuro, cuando hablemos de importantes y significativas capacidades de acceso a solicitar, pues prácticamente todas las nuevas solicitudes de acceso van a tramitarse por concursos de capacidad. Es decir, yo creo que, salvo en supuestos en los que solicitemos plantas pequeñas, cuando hablemos de plantas grandes, pues como ya se está previendo que este procedimiento se utilizará allí donde se libere capacidad de acceso igual o superior a 10 megavatios,
o aflore capacidad como consecuencia de la aplicación de nueva regulación, fundamentalmente el famoso coeficiente de potencia de cortocircuito, el SCC en sus siglas en inglés, pues bueno, pues yo creo que al final pues nos vamos a encontrar fundamentalmente en supuestos de concursos de capacidad de acceso, ¿vale? Estos concursos de capacidad tienen, conforme a los borradores, las siguientes características. El bien a otorgar es la capacidad de acceso para evacuar energía eléctrica expresada en megavatios. Bueno, se alude al interés en construir instalaciones de almacenamiento, pueden referirse a la totalidad o a parte de la capacidad de acceso disponible en el nudo, bueno, esto parece obvio, y se nos alude aquí a que se establecerán o introducirán criterios de mérito asociados al momento de inyección de energía en el punto de conexión a la red de transporte. La orden por la que se convoque establecerá un plazo límite a partir del cual el adjudicatario deberá haber comenzado a inyectar la energía. Esto nos recuerda de alguna forma a los plazos de compromiso de puesta en marcha de instalaciones en los contratos de compraventa de energía a largo plazo, pero bueno, esta es una disposición regulatoria y algo con lo que francamente creo que no debemos estar de acuerdo, al menos es algo criticable, y es esta obsesión por el control y por la sanción tras el control, que es pues fundamentalmente esta previsión de penalizaciones diarias por no inyectar energía procedente de la planta adjudicataria, que no podrán ser inferiores al 25% de la energía no producida estimada que se recoja en la orden. Bueno, yo creo que esto, pues tratemos de llegar a un consenso para que esto se evite, porque ya hay suficientes requisitos establecidos en la regulación para que exista el suficiente incentivo para que las normas se cumplan y no sea necesario un régimen sancionador en relación con ellas. Y bueno, se prevé que los adjudicatarios deban solicitar la concesión de los permisos de acceso y conexión, si bien, bueno, como esto tiene una tramitación separada del procedimiento ordinario con el principio de prelación, pues esto supongo que se establecerá en las ofertas o de forma automáticamente posterior a ellas, una vez que se ha producido la concesión. Y yo os diría que, bueno, es conveniente citar muy rápidamente, Lucía, si tenemos un minuto, los mecanismos para instalaciones con permisos de acceso y conexión caducados o que hayan renunciado, ¿vale? Aquí se establece un mecanismo excepcional en la que respecto a aquellos proyectos en los que se da un grado de madurez significativo y el parámetro, el estándar al que el regulador se refiere para referirse a esta madurez es la existencia de una vía favorable, aunque hayamos acudido a la ventana de oportunidad o se haya producido la caducidad de los permisos como consecuencia de la aplicación de la disposición transitoria octava de la ley del sector eléctrico, vamos a poder, en el plazo de un mes desde que se promulgue este Real Decreto, solicitar acceso con una tramitación preferente de nuestras solicitudes de acceso. Esto nos va a exigir pues, poner unas garantías significativas de 250 euros kilovatios, es decir, se van a multiplicar más que por 6 las previstas inicialmente en la normativa vigente. Y la principal norma que ha dado lugar a ese quebradero de cabeza del sector de la distancia respecto al centro geográfico del proyecto de 10 kilómetros, en este caso no va a ser de aplicación. Os diré que el nuevo borrador contempla garantías económicas que de alguna forma ya estaban previstas en el decreto 1518, hablando tanto de instalaciones de generación como instalaciones de demanda, y es conveniente hablar en 10 segundos de la previsión sobre los IUM. Y sobre los IUM, recordad que el nuevo decreto lo que establece es que hasta ahora, y mientras no se modifiquen los IUM, lo que va a pasar con ellos es que no se van a nombrar más, pero aquellos que existan en IUS, en nudos, en los que exista capacidad para conceder permisos de acceso y conexión, pues los IUM van a seguir teniendo un nombramiento válido, van a seguir ejerciendo su función. Esta circunstancia
hace que, aunque la norma se refiere al mantenimiento con carácter transitorio de los IUN, en el fondo, pues podemos considerar que los IUN se van a mantener porque, claro, únicamente no va a haber IUN para aquellos nudos que sean de nueva creación. Eso sí, al menos se establecen previsiones ya con plazos específicos de obligación, de tramitación de solicitudes, de acceso y conexión en plazos muy breves, tanto en supuestos de solicitud como de subsanación de 7 y 3 días, con lo cual parece que las críticas habituales de lentitud o esas sospechas de conflicto de interés de los IUN, bueno, se tratan de resolver sobre la base de de imprimir esta prisa, esta urgencia en la tramitación de esos interlocutores. También hay una previsión significativa y es el tratamiento de los supuestos de conflicto relativos a las disputas con los IUN como un conflicto de acceso. Lucía, no sé si tenemos un minuto a hablar de la circular, muy rápido. Un minuto ya y empezamos ya con el turno de preguntas, que estamos ahí ya superando el tiempo. Sobre el tiempo, nos queda un minuto para la hora justa. Perfecto. Yo os diría, que merece la pena llamar la atención de dos cosas en la circular. Inicialmente, de que a partir de ahora la circular establece, si se aprueba definitivamente con el contenido, y en este sentido parece razonable que se aprobará con este contenido, se establece un modelo de solicitud con un contenido mínimo que exigirá aportar el justificante de garantía económica. Si el proyecto se somete ahí a impacto ambiental, la determinación del alcance o el inicio de la simplificada y, ojo, el anteproyecto de la instalación. Digamos que la solicitud de acceso y conexión ahora se convierte pues, en una verdadera iniciación del procedimiento de autorización de la planta en la medida en la que, digamos que exige, en términos coloquiales, retratarse muy claramente de lo que ha de ser el proyecto. Es decir, en relación con esto, poca broma ya. Sabéis que esto se produce por la situación de sospecha o denuncia de solicitudes especulativas en las que no existe definido un proyecto detrás. Bueno, tengamos en cuenta que esto pues va a hacer casi imposible que se soliciten proyectos o que se soliciten capacidades de acceso con el gestor de la red con proyectos indefinidos, porque los detalles son muy claros, ¿vale? Cabe la posibilidad que respecto de los que se aprueben en la orden los gestores pidan información adicional, pero ojo, tiene que pasar esa solicitud de información adicional por un control de oportunidad y de no discriminación por parte de la comisión. Y se prevén especialidades en un procedimiento abreviado y el uso exclusivo de medios electrónicos. Una vez que se presenta la solicitud, se establecen la necesidad de que se evalúe la existencia de capacidad de acceso por el gestor de la red y se establecen criterios ya bastante claros en los anexos. Esta evaluación de capacidad de acceso y de viabilidad de la conexión, porque recordad que la CNMC viene insistiendo muy claramente en relación con lo que es el acceso y por tanto cuestiones de capacidad y la conexión, que no es otra cosa que el acoplamiento físico de las instalaciones a la red eléctrica y por lo tanto siempre esto se asocia al concepto de viabilidad, ¿vale? Bueno, pues esto ya, insisto, se establece con cierto detalle y se determina también criterios completando los previstos en el anexo 15 del Real Decreto 413 de lo que son los supuestos de influencia en otra red. Ya no solo como hace el anexo 15, sino también para que sabéis que fundamentalmente establece los supuestos de afectación
de la red de transporte por solicitudes de acceso en distribución, sino que aquí nos estamos refiriendo ya, se incluyen supuestos de afectación de otra red aguas arriba cuando tú has solicitado acceso en distribución, otra red de distribución aguas arriba. ¿Cuáles son los criterios? Bueno, los que conocemos, es decir, 10 megas siempre y cuando la instalación individual supere el megavatio, con lo cual este es el mismo criterio que el anexo 15º, y esto en transporte, y en distribución 1 mega o medio mega en territorios no peninsulares o 20% de la potencia de cortocircuito. Y en los 10 segundos restantes, pues os diré que a partir de ahora es necesaria una aceptación o denegación expresa, que puede ser total o parcial, que debe explicar con mucho detalle si existe o no capacidad de acceso y por qué no existe, y elaborar un informe detallado con los criterios y por qué la aplicación de esos criterios determina que no existan. Yo insisto en estos foros mucho en la necesidad de que exista visibilidad de la capacidad de acceso de los distintos nudos, y tanto el Real Decreto como la circular exigen la publicación de la capacidad de acceso existente en los distintos nudos. Luego, finalmente, la norma prevé la formalidad de la emisión de los permisos, se prevén los convenios de resarcimiento, y una novedad importante que prevé no la circular, sino el Real Decreto, que es la necesidad, y con esto voy a terminar, Lucía, porque aunque hay muchísimas cuestiones quizá interesantes, voy a terminar con esta, es una novedad que aunque entendemos que se prevé como una solución a supuestos de, vamos a decirlo así, deadlock o inviabilidad de desarrollo producidos por la obstaculización de tramitación del procedimiento entre promotores, y me estoy refiriendo fundamentalmente a la necesidad del acoplamiento físico en instalaciones de conexión, porque como todos sabemos no solo hace falta un acceso y conexión regulatorios, sino que también es necesario un acoplamiento físico. Pues como decía, se prevén estos convenios de resarcimiento que se basan fundamentalmente en la compensación de los gastos que tú has desarrollado en relación con la red que has tenido que ejecutar para tu acoplamiento, para tu conexión, pero se prevé también en el Real Decreto, como decía, la obligación para solicitar, no ya incluso para que te den la autorización, para solicitar la autorización, que presentes la acreditación de contar con el consentimiento de todos los generadores que se conectan en el nudo. Esto, que puede ser percibido como una protección frente al titular que tramita las instalaciones, normalmente quien ha tenido la iniciativa en el nudo y que muchas veces coincide con el IUN, hay que ponerlo entre comillas y darle una vuelta, sinceramente, porque puede provocar situaciones de colapso, y de colapso que puedan dar lugar a la obstaculización de la tramitación de esos procedimientos, porque no olvidemos que ahora no tenemos una situación de absoluta liberalización y que, bueno, pues podemos ir promoviendo poco a poco nuestros proyectos. Tenemos unos plazos, y si no cumplimos con esos plazos van a producirse caducidades y ejecuciones. Y la verdad es que yo creo que esto es algo que denuncia la propia Comisión cuando comenta en su informe de 2 de septiembre el borrador de decreto de acceso y conexión, pero yo te diría que hay que valorarlo porque quizá no sea el momento de exigirlo, como bien dice la Comisión, el momento de la solicitud, sino que habría que valorarlo. Primero lo que se exige, es decir, ese acuerdo es difícil porque todos sabemos lo complejo que es tramitar unas infraestructuras comunes de evacuación y la instrumentación o la creación de esos vehículos mercantiles para ordenar la conexión común en cuanto a garantías, a plazos, a compromisos. Es muy difícil que se nos exija
o muy complejo que se nos exija para solicitar la autorización, yo creo que esto debe ser tratado, como dice la Comisión, probablemente en el momento del otorgamiento de la autorización y quizá pues estableciendo, como se ha hecho hasta ahora, la acreditación de que accedemos al acceso, pero no a la exigencia de todos los detalles de cómo se accede a ese acceso. Es algo que luego, si queréis, podemos comentar y terminaré diciendo que incluso hemos tenido la experiencia de proyectos en las que esta obligación se ha anticipado incluso a momentos en los que esta norma no estaba ni siquiera aprobada. Luego, la verdad es que el Ministerio ha dado marcha atrás y rápidamente pues, ha modificado ese criterio inicial y ha entendido que esto no es una norma vigente, pero ya hemos visto por parte del Ministerio su exigencia. Bueno, lo que decíamos al principio se ha confirmado, no nos va a dar tiempo a hablar del Real Decreto por el que se regula el régimen económico y bueno, yo creo que Lucía quizá pues merece la pena que hablemos de cuestiones concretas y de posibles dudas. La verdad es que muchísimas gracias, Luis. Fenomenal tu exposición. Has puesto encima de la mesa tantas cosas que yo creo que necesitaríamos el día entero hoy para poder disfrutar de tantos detalles. Bueno, realmente yo creo que el sector está deseando tener como agua de mayo este proyecto de Real Decreto de Acceso y Conexión como la circular de la CNMC, porque aclarará y facilitará pues este tema que es muy controvertido de acceso y conexión. Y bueno, recalcar muchas de las cosas que has dicho, pero bueno, creo que es importante porque se oye también mucho el tema de la importancia que detrás de todas esas solicitudes de acceso y conexión realmente haya un proyecto, porque lo que se ha demostrado es que con las garantías pues realmente no son disuasorias y bueno, pues parece que cada vez se hincha más y bueno, pues los medios que les gusta mucho la carnaza, el tema de, bueno, pues si hay especulación, si no hay especulación, etcétera. Yo creo que con esto, pidiendo realmente datos que puedan ayudar a confirmar que realmente hay un proyecto detrás firme, pues va a ayudar muchísimo. Y bueno, la verdad es que has dicho un montón de temas. Yo no me quiero, no quiero comentar más porque sí que hay preguntas y seguro que están deseando que las respondas. Luego ya vamos comentando, si hay tiempo pues podríamos hablar un poquito del Real Decreto, pero bueno, yo creo que el que regula el régimen económico, me refiero, pero vamos primero a hincarle el diente a lo que nos comentan nuestros participantes, que seguro que es muy, muy interesante. Voy a empezar con el primero, que ha sido muy tempranero. Enseguida Juan Luis Moreno nos ha lanzado una pregunta que dice... ¿cuál es la previsión de aprobación y publicación del nuevo Real Decreto de Acceso y Conexión y de la circular de la CNMC? Hoy, hoy vencen los 3 meses establecidos por el Real Decreto Ley 23 para poner al día el artículo 33 de la Ley 24 del sector eléctrico. ¿Qué aporta de nuevo el reciente proyecto de circular de la CNMC respecto a lo anterior, pendiente en el Consejo de Estado? Gracias, artículo 33. Bueno, aquí hay varias, pero bueno, sí que tiene razón, se pregunta mucho qué pasa. ¿Vamos a tenerlo? ¿Cuándo lo tenemos ya? El Real Decreto de Acceso y Conexión, etcétera. Muy bien, pues las noticias que tenemos es que efectivamente no lo tendremos de forma inmediata. Ya se ha emitido para el Real Decreto de Acceso y Conexión informe de la Comisión. Como os decía, el día 2 de septiembre. La Comisión acoge muy bien el Real Decreto. Digamos que ese conflicto que se había generado entre la Comisión y el Ministerio está ya resuelto. Está ya resuelto fundamentalmente porque también tratando una pregunta que citabas posteriormente, existe ya informe del Consejo de Estado que todavía no está publicado, pero que se ha hecho público en algunos de los principales aspectos por los medios habituales, por la prensa especializada en esta materia,
Pues fundamentalmente la solución ha venido por la vía de considerar la circular de la Comisión pues un desarrollo reglamentario de la propia norma reglamentaria que establece por parte del Ministerio el propio marco básico de lo que es el acceso y conexión. Sabéis que el reparto de materias está muy claro en el propio artículo 33, que todas las cuestiones que tienen que ver con política energética pues pertenecen al Ministerio, y que todas aquellas cuestiones fundamentalmente de carácter técnico, de lo que es la definición del acceso, etcétera, etcétera, pues pertenecen a la Comisión. Es llamativo leer ambos borradores porque hay unas continuas remisiones, tanto en el decreto como en la circular, a lo que haga el otro. Siempre se dice, sin perjuicio de lo que se desarrolle en la circular de la Comisión, sin perjuicio de lo que se desarrolle en el borrador, en el Real Decreto de Acceso y Conexión. Es decir, parece que ahora están tirándose de soslayo unos a otros y al final viendo que efectivamente es necesario respetar esas competencias. Yo diría que lo que más ha cambiado fundamentalmente no es tanto el Real Decreto respecto a la versión original, sino que lo que ha cambiado significativamente es la propia circular. La propia circular, pues digamos que ha tenido, perdonad la utilización de palabras llanas, una poda espectacular. Es decir, la circular se ocupa ya de cuestiones fundamentalmente prácticas, de contenido de las solicitudes, y bueno, yo diría que lo más importante es la definición a través de los anexos de las cuestiones técnicas, de cuándo debemos considerar que existe capacidad de acceso en los distintos nudos. Hay una cuestión a la que, Lucía, yo os invito en APA a tener un monográfico sobre esto, y que es en la materia relativa a la definición, a la nueva definición de potencia de cortocircuito. Yo soy abogado, no soy ingeniero, y por lo tanto siempre me causa cierto rubor a hablar de cuestiones que los abogados no deberíamos tratar porque son cuestiones técnicas complejas. Pero es verdad que la definición de la potencia de cortocircuito ya tiene nuevos parámetros en ese borrador, y lo que en principio entendemos es que se va a producir pues capacidad de acceso en los nudos como consecuencia de la aplicación de esos nuevos parámetros. Se habla de nuevos porcentajes, se distingue entre instalaciones que tecnológicamente permiten esas potencias de cortocircuito y no. Sabéis que es lo más debatido en el sector, la diferenciación entre instalaciones nuevas o viejas. Es decir, las nuevas instalaciones probablemente permitirían un coeficiente pues muy superior al establecido normativamente actualmente. Sabéis que se luchaba por llegar al 20 desde el 5, y que eso, bueno, pues básicamente tenía la pega de las instalaciones obsoletas. Ahora la Comisión establece esas previsiones en los anexos. Yo diría que es lo más importante, y también os diría que aunque no se trate de algo que prevé la Comisión, como se nos preguntaba, pero sí que es algo que creo que es importante matizar ahora, y es que desde el punto de vista de la eficiencia, la Comisión le recuerda al Ministerio dos cosas interesantes. Primero, que el Ministerio olvida regular la potencia complementaria en su borrador, y recordemos que la potencia complementaria se refería al concepto de utilización de la capacidad de acceso de los nudos en los supuestos en los que por la forma de producir energía el vertido no es uniforme a lo largo del día, y hay capacidad resultante en los nudos como consecuencia de completar esa forma de verter energía de las instalaciones, ¿vale? Es una previsión que le recuerda a la Comisión al Ministerio, y que a mí, pues sinceramente, me parece interesante de valorar o de prever, ¿vale? Hay algo que me parece también, desde un punto de vista práctico, recordar aquí, y yo me sumo a la observación que formula
la CNMC respecto a la previsión del borrador del Ministerio, y es que no está excesivamente claro, y lo que no está claro no es bueno desde un punto de vista de certidumbre regulatoria, no está excesivamente claro qué es lo que va a pasar en el momento en el que se promulguen, en el que entren en vigor estas disposiciones. Porque recordad que como consecuencia de la utilización del plazo extraordinario de un mes desde que se promulguen, pues va a caber la posibilidad de solicitar acceso y conexión para instalaciones que hubiesen sido objeto bien de renuncia, bien de caducidades, cuando tuviesen supuestos de madurez administrativa. Si esto es significativamente utilizado por parte de aquellos que han desistido o que se les han caducado proyectos, pues hay una cierta duda en cuanto a si el operador o el gestor de la red pertinente, que sabéis que va a ser el punto único de contacto para el generador, pues ha empezado ya, una vez que se pone en marcha todo esto como consecuencia de la entrada en vigor, pues a lo mejor, pues, a lo mejor lo que se debería es valorar si esto debe clarificarse más, unido a la previsión que se hace en el decreto de la utilización por parte del Ministerio de la puesta en marcha de los concursos de capacidad. Porque ya sabéis que la Dirección General de Política Energética y Minas dispone de un plazo para decidir en los nudos en los que aflore capacidad por razones regulatorias o como consecuencia de desistimientos para poner en marcha esas subastas de capacidad. En definitiva, que a lo mejor pues, la puesta en marcha de los procedimientos ordinarios de atribución de capacidad o debía clarificarse o debía ponerse en marcha una vez que todo esto quede clarificado, porque a lo mejor esa visibilidad de la capacidad en los nudos queda un poco oscurecida por todas estas razones. En todo caso, yo hago un llamamiento al sector para que unánimemente pida al Ministerio claridad en estos aspectos y, sobre todo, para la que más nos debe preocupar y que más nos importa en el sector, que es que, en definitiva, los generadores conozcan claramente y de forma cuanto antes mejor, es decir, inmediata, y por lo tanto se actualice la capacidad sobrante en los nudos. Esto es importantísimo y, por lo tanto, exista la mayor transparencia. Sí, totalmente de acuerdo, Luis. La verdad es que recojo el guante de lo que has propuesto, de hacer también un webinar, aunque será muy técnico, sobre el tema de potencia de cortocircuito. Nosotros en APA formamos parte de un grupo de trabajo que está con Red Eléctrica analizando todo esto y la verdad es que en este sentido hay que alabar el trabajo que se está haciendo porque sí que se ve que se están analizando todos los criterios posibles, se van a tener en cuenta pues, las zonas de influencia eléctrica que tienen unos nudos con otros, con tal de intentar hacer más laxo esa SCC del 5% que tenemos actualmente, pues que se pueda poner más capacidad. En general, en la mayor parte de los nudos se va a conseguir, pero bueno, estamos trabajando en ello y con muy buena predisposición, o sea que son buenas noticias. Bueno, pues también como comentaba, también hablaremos de los códigos, la implementación de los códigos de red, que también es un tema bastante técnico y estamos elaborando cómo organizarlo y demás porque bueno, es muy técnico, pero sí que estamos percibiendo que levanta muchas cuestiones y que no queda muy claro. Hay pocos expertos también, porque son temas muy, muy, muy técnicos. Y solo un detalle más de lo que comentaba nuestro compañero Juan Luis Moreno de la pregunta. Nosotros el otro día tuvimos una reunión online con el subdirector de Energía Eléctrica del Ministerio y bueno, sí que nos recalcó que sí que estaba muy avanzado el tema del Real Decreto de Acceso y Conexión, que esperaban que en menos de 2 meses viera la luz. O sea que, bueno, ahí algo concretaron, sin concretar. Yo no me quería mojar tanto, Lucía, pero todas las informaciones que tenemos y todos los comentarios que hemos hecho en el sector con clientes, ministerio, comisión, asociaciones, siempre el feedback que recibimos es que
se espera la aprobación antes de finales de diciembre. Sí, ojalá, porque la verdad es que llevamos detrás de este marco regulatorio muchos años, varios años. O sea, es muy importante. Bueno, sigo con las preguntas, que nos enrollamos y aquí podemos estar toda la mañana hasta la hora de comer. Aquí un espectador anónimo, vaya qué pena, pero bueno, dice, respecto a la moratoria, ¿qué se entiende por un proyecto que esté relacionado con una transición justa? ¿Hay que esperar a que el Ministerio convoque un concurso en ese nudo o presentar solo un proyecto en ese nodo? ¿Qué características tendría que tener ese proyecto? Pues es una de las cuestiones que yo con mucho gusto respondo, pero que todavía no está excesivamente claro, ¿vale? Porque, por un lado, tenemos moratoria. La moratoria tiene esa excepción a la que alude el espectador, ¿vale? Que se trate de nudos de transición justa, pero claro, lo que no tenemos claro son los procedimientos a seguir. Con lo cual yo creo que en términos prácticos, pues francamente yo creo que lo que tenemos que tener es un proyecto en el que se den las circunstancias que hemos citado antes, bueno, en términos de utilización de almacenamiento, en términos de utilización de méritos, en términos de utilización de criterios pues de transición justa en los términos establecidos en la normativa, en los objetivos del Ministerio, en la propia ley de cambio climático, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que vamos a tener que esperar a que todo esto quede definitivamente claro en las decisiones que vaya adoptando el Ministerio en las distintas convocatorias. Perfecto. Yo no sé si merece la pena. He visto alguna pregunta, Lucía, no sé si nos oyes, Lucía. Luis. Lucía, no sé si nos oyes. Ah, perfecto. He visto alguna pregunta en relación con los famosos 10 kilómetros y qué es lo que sucede si los 10 kilómetros digamos que surgen como consecuencia de determinación de puntos de conexión por parte del propio gestor de la red. No sé si quieres que hagamos algún... Vale, yo iba por orden, pero abárcala porque vale la pena. Perfecto, estupendo. Pues si te parece bien, lo digo porque las he visto varias relacionadas con esto y también he visto que estos días han surgido, pues a través de las asociaciones y de todos los clientes, pues muchas dudas relativas a esto, bueno, básicamente para adoptar la decisión final de desistir de los proyectos y de desistir finalmente tanto de las autorizaciones como de los permisos de acceso y conexión en firme que estuviesen otorgados. En esto yo siempre digo que al final el derecho no son matemáticas y que desgraciadamente aquí solo podemos emitir opiniones con el alcance que puedan tener porque es necesario conocer el caso concreto. Pero son muy frecuentes los supuestos en los que los proyectos tienen un terreno que está a más de 10 kilómetros del original como consecuencia de la determinación de puntos de conexión por parte del gestor de la red alternativos al inicialmente establecido, como consecuencia de la obligación en la normativa actual de cuando se deniega acceso o cuando no es posible conceder punto de conexión en el punto de conexión solicitado, ofrecer una alternativa. La opinión que nosotros tenemos respecto de esta materia, que es desde luego habitual y yo diría que la duda más significativa en cuanto a la aplicación de lo que deba ser considerado o no una misma instalación, es que es difícil aceptar que esa distancia de 10 kilómetros sea necesario respetarla también respecto de aquellas modificaciones de instalación o proyecto que se deban a la determinación por terceros ajenos, en este caso por el establecimiento o propuesta de nudo de conexión por parte de terceros. Con lo cual, pues siguiendo ya la respuesta, creemos que como la finalidad fundamental de la norma
y de las previsiones del anexo 2 del 1955 que incorpora el decreto 2320 es precisamente evitar solicitudes especulativas en aquellos supuestos en las que sea posible acreditar, y a estos efectos, pues yo creo que hay que acudir a ese instrumento del fichero defensivo, es decir, de la preparación de la mayor documentación posible para poderlo acreditar, cuando este terreno es un terreno que se ha obtenido, ojo, no solo por virtud de esta indicación del gestor de la red, sino que además este terreno se ha elegido antes de que estuviese en vigor esta previsión del 2320, pues yo creo que hay al menos criterios para defender esta posición, ¿vale? O al menos creemos que esta debería ser una posición a defender. Desde luego no conocemos la rigidez con la que se va a pronunciar el gestor de la red, que es quien debe pronunciarse sobre estas cuestiones. Sí que hemos visto cierta rigidez y algunos problemas generados como consecuencia de las solicitudes que tuvieron lugar a partir de la entrada en vigor del decreto 2320, con lo cual llamamos la atención de que esto está pasando ya. Pero creemos sinceramente que esa no debería ser la interpretación que finalmente impere, ¿vale? Muchas gracias, Luis. La verdad es que sí que es un tema que lo preguntan ya varios socios. Te voy a hacer la última, porque nos estamos pasando ya del tiempo que teníamos establecido. Te voy a hacer la última pregunta y bueno, pues indicar a los participantes que tanto, bueno, tú estás a disposición como nosotros. Cualquier cuestión, por favor, mandadnos un correo, que nosotros encantadísimos. Bueno, aquí te dicen que daría para 2 o 3 webinars más. Recojo el guante, Lucía, encantado de tratarlo en otro webinar o en especializar alguno, porque efectivamente el momento es interesante y a vuestra disposición. Aquí te dice una que, bueno, lo has dicho, pero como estamos ahora metidos en el tema este de las retribuciones de las plantas, de mandar las cartas, etcétera, ya para cerrar, dice aquí Gonzalo Martín, dice: enhorabuena por la presentación, Luis. ¿Podría, por favor, elaborar un poco más el proceso por el cual se revisará la rentabilidad razonable de plantas con y sin arbitraje? En particular, si es suficiente que una planta o sus accionistas actuales declaren responsablemente a la Dirección General de Política Energética y Minas que no han iniciado ni van a iniciar arbitraje. Por otro lado, ¿cuándo se espera que la Dirección General de Política Energética y Minas publique o informe del listado definitivo de plantas? Entendemos que las que si estuvieran incluidas en arbitraje y les correspondiese una rentabilidad del 7,09, automáticamente pasan con efecto retroactivo a ese valor, o únicamente en el caso de recibir una indemnización. Muchas gracias. Vamos, en poco tiempo, porque tengo que cortar, que aquí creo que hay una conexión con el presidente de APA, entonces, pues, por favor, nada, Luis. En un minuto, tú lo has dicho, yo creo que esto es algo que estaba ya previsto. En nuestra opinión, bueno, es importante decir que efectivamente que ese plazo del 30 de septiembre pasa al 18 de diciembre, que esa comunicación que habría que hacer es únicamente preceptiva en el supuesto en el que se hubiese ya producido el inicio de una reclamación y que esto debería, por lo tanto, dar lugar a una renuncia de esos procedimientos para que fuese posible que esa planta llevase aparejado la rentabilidad razonable extraordinaria del 7,39, pero que hay voces que me parecen muy razonables que plantean la necesidad de comunicar a la Dirección General cuál es la opción final de la planta. Respecto a los listados de plantas, recordemos que ya se publicaron las ITs tanto con una rentabilidad como con otra, ¿vale? Precisamente esto se hizo con la finalidad de, como es necesario conforme al régimen retributivo específico, que la rentabilidad razonable obedezca a una instalación tipo, pues ya fueron promulgadas o ya fueron publicadas las instalaciones tipo. Lo que finalmente pase en ese procedimiento, pues lo veremos
pero insisto, solo respecto de aquellas plantas que soliciten pasado o transcurrida esa fecha, desde mi punto de vista, será absolutamente necesario llevar a cabo esa comunicación y se producirá esa liquidación entre la rentabilidad inicialmente correspondiente al periodo regulatorio, el segundo periodo regulatorio del 7-19 frente a la excepcional del 7-39, ¿vale? Pero en caso contrario, no es necesario, es conveniente. Lucía, yo creo que te hemos vuelto a perder. Pues muchísimas Lucía, ahora, Parece que no sé hay, si parece que ahora hay un problema de audio. ahora te sí, digo. se estaba cayendo, ahora, sí. Sí. Que nada, muchísimas gracias, Luis. Sí, cuando salieron las ITES, la orden de ITES, nosotros lo informamos también a los socios y además la retribución en función de la IT en los próximos 3 años, o sea que bueno, los que son socios de APA, la verdad es que podrían utilizar esta herramienta que yo creo que bueno, pues es útil para saber por dónde van los tiros en la retribución los próximos años. Pues nada, muchísimas gracias. ¿Me escucháis bien? Se pierde. Te escuchamos bien ahora. Ah, vale. Pues nada, me estaba despidiendo ya. Muchísimas gracias a los participantes. Hemos llegado a tener cerca de 270 asistentes, que bueno, pues dado que no estamos todos confinados, pues realmente es un gran éxito. Teníamos gente conectada de Madrid, de Tarragona, Saltos del Jerte, Coruña, León, Málaga, Gerona, Ávila, Barcelona, Valencia. Me encanta decirlo porque es que me parece brutal que nos podamos conectar todos en un momento. Y muchísimos amigos del sector. O sea, había de DISA, de Shell, de Banco Santander, Prodiel, Acerta, Enso, EDPR, Barlovento, Prinset, IBES, Sostenibilidad, Enol, Clarion, Circuitor, Exus, Contigo Energía, Renovable Consulting Group, Amara, Verdia Legal, Nexus. Muchísimas gracias a todos por haber estado ahí. Gracias, Luis, porque nos has hecho aprender un poquito más, a mí mucho más. Un placer y espero que podamos tener otro webinar tan interesante porque, bueno, como han dicho, pues cuando pensemos que vale la pena, a ver si en unas semanas podemos hablar del Real Decreto de Acceso y Conexión, ya publicado en el BOE. Y bueno, pues a seguir trabajando, que este sector tiene mucho que aportar y bueno, pues todos que vaya muy bien. Y nada, nos tenéis a vuestra disposición si tenéis cualquier consulta, tanto a Luis como a nosotros, y seguir luchando por este sector que es tan maravilloso, el de las energías renovables. Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias a todos los asistentes a todos. por su paciencia escuchándome y a APA por la invitación.